Bueno, les damos la bienvenida a todos a una sesión más del Seminario de Divulgación de Tesis del Departamento de Matemáticas. En esta ocasión me da mucho gusto presentar a Luis David Reyes Sáenz, que nos hablará de su tesis y la charla tiene por nombre El espacio de los espacios de Banach separables. Su tutora es la doctora Carmen Martínez Adame, que es profesora en el Departamento de Matemáticas. Adelante. Muchas gracias, Germán. Muchas Ujú. gracias, Rocío. Muchas gracias a todos por invitarme y a quienes están por aquí. Bueno, pues voy a empezar presentando antes de que se me olvide y me ponga aquí nada más a mover las manos. Em, bueno, pues yo les voy a hablar de mi tesis de licenciatura que presenté hace poco más de 2 años. Espero todavía acordarme de todo lo relevante para ella. Entonces, voy a tratar de no detenerme mucho como en los tecnicismos de los resultados que hago y las pruebas, a menos de que diría que son más o menos ilustrativas y bonitas. Más o menos explicarles como un poco la idea general de pues, qué es lo que se trata la tesis y pues cómo es que yo creo que uno más o menos va buscando el tema de tesis que le interesa, con qué cosas bonitas uno se encuentra y como ese tipo de cosas en la experiencia de hacer una tesis. Entonces, bueno, justo el título de mi tesis es ese, el espacio de los espacios de Banach separables. Entonces, pues voy a hablar tanto de espacios de Banach separables como les voy a construir como un espacio donde van a estar todos ellos. Entonces, como lo voy a presentar ahorita, lo voy a dividir como en dos partes. Una es una parte sobre estructuras matemáticas en general y un tipo particular de estructura matemática, que son los espacios de Banach, que resulta que como que generan muchas de estas otras estructuras de las cuales voy a hablar. Y por otro lado, voy a hablar en una segunda parte de algo que se conoce como espacios de Banach universales y como una cosa que se llama teoría descriptiva de conjuntos ayuda a entenderlos. Bueno, ya voy a empezar. Entonces, en la plática de hoy voy a hablar básicamente de 4 estructuras matemáticas que pues, en general todo matemático se encuentra en su carrera. Si ya llegaron a análisis 2, ya han escuchado al menos hablar de estas 4 estructuras y ya las han estudiado de alguna u otra manera. Entonces, como no sé como qué nivel o hasta dónde hayan estudiado quienes estén por aquí, voy a rápidamente revisar o repasar como estas estructuras. Entonces, rápido, bueno, vamos a hablar de espacios vectoriales. Como ya todo el mundo sabe, decimos que B es un espacio vectorial sobre un campo F si el conjunto B tiene 2 operaciones, una que va del conjunto cruza el conjunto en sí mismo, y esa operación básicamente es un grupo abeliano, o sea, es asociativa, conmutativa, tiene neutros y tiene inversos. Y hay otra operación que siempre me parece un poco curiosa, que va del campo, cruza el espacio en el espacio mismo, y pues cumple un tipo de asociatividad, cumple 2 distributividades y cumple esta propiedad del neutro del campo, que básicamente lo que garantiza es que sea un módulo. Es decir, que el neutro del campo no lo pueda pensar como la identidad sobre el conjunto B. Bueno, eso seguramente ya todos alguna vez han visto esta definición de espacio vectorial. Ahora, los que a mí me van a interesar van a ser los espacios normados. Entonces, para hablar de espacios normados, voy a hablar de a los campos que le interesan en particular a quienes hacemos análisis, que son los reales y los complejos. Entonces, a partir de este momento, cualquier espacio vectorial del que hable, cuando hable sobre el campo sobre el que está, van a ser los reales o los complejos. Y bueno, y un espacio normado es, bueno, la definición es esta, decimos que B es un espacio vectorial normado si tiene una función norma, y básicamente lo que hace la función norma es medir como el tamaño de los vectores respecto al origen. Entonces, pues es una función que va de B en los reales, que siempre el tamaño de cualquier vector es mayor o igual que 0, que el único vector cuyo tamaño es 0 es justo el origen, el 0, que esa norma respeta la multiplicación por un escalar, solo que la saca con valores absolutos, justo para que siempre todo sea mayor o igual que 0. Y como es una noción de tamaño o de distancia, tiene que cumplir la desigualdad del triángulo. Entonces, esta es la definición de espacio normado. Toda persona que ha llevado, ya sea, se ve a veces en álgebra lineal 1 y a veces se ve hasta la 2. Y luego, si ya llevaron análisis 1, ya vieron que esa noción de norma en realidad se puede generalizar a una noción de distancia. Una noción de distancia de la cual podemos hablar, donde ya podemos hablar de distancia en conjuntos arbitrarios. No necesitamos estar en un espacio vectorial,
Pues la noción de distancia, pues básicamente mide puntos entre dos distancias, ya no necesitamos medir el punto entre el vector y el origen. Entonces la distancia, igual, siempre va a ser mayor o igual que 0. Siempre la distancia entre dos puntos solo va a ser el 0, sí, solo si los puntos son el mismo. Medir la distancia de un punto a otro y del otro punto al primero siempre es lo mismo. Y como siempre tenemos la desigualdad del triángulo, ¿no? Si estamos hablando de distancias o de métricas, de tamaños de cosas, necesitamos la desigualdad del triángulo para hacer sentido de la noción de distancia. Entonces, como pueden ver, aquí queda claro en las definiciones que toda norma genera una distancia. La manera de probarlo es muy sencilla y seguramente quienes ya hayan llevado algún tipo de análisis ya lo habrán hecho. Luego, también quienes ya hayan llevado los cálculos o ya empiezan a estudiar algo así como la topología, ya habrán visto que hay como una generalización de esta noción de distancia, que es pues, básicamente la noción de topología. Pero la noción de topología parte de estudiar una cosa que se conocen como las bolas abiertas, ¿no? De radio arbitrario. Son las bolas de radio R con centro en X, pues son todos los puntos en el espacio X, tales que la distancia de X a Y es menor que R. Esta noción de bolas abiertas, pues, quienes empezaron a estudiar la topología a finales del siglo XIX, principios del XX, generalizaron esta noción y dijeron, bueno, es que cuando estamos hablando de bolas abiertas, en realidad estamos hablando de abiertos, y los abiertos se entienden en general en una topología. Ya no necesita, ya sabemos que toda distancia va a generar una topología, pero la topología en ese momento se vuelve un estudio aparte. Y la definición es esta. Decimos que X es un espacio topológico si tiene una topología, y la topología tau está contenida en el conjunto potencia del conjunto X y cumple las siguientes tres propiedades. Siempre el vacío y el total van a ser elementos de la topología. Si tenemos una familia de conjuntos contenidos en la topología, entonces la unión de esa familia va a pertenecer a la topología. Y por último, tenemos una cantidad finita de elementos de la topología, su intersección va a estar en la topología. O sea, lo que se dice es que la topología está cerrada bajo uniones arbitrarias, que es la propiedad 2, y bajo intersecciones finitas, que es la propiedad 3. Entonces, esta es la definición abstracta de topología. Como ya les dije, toda distancia genera una topología. Y además, como en todo este tipo de estructuras como conjuntistas algebraicas, siempre hay como una manera de, dada una cantidad, dada cierta colección de objetos, encontrar una topología que sea como la generada por esos objetos, o sea, como la más pequeña topología que contenga esas cosas. Resulta que la topología, por ejemplo, que se estudia en los cálculos, que es la topología de los reales, es justo la topología generada por las bolas abiertas. Entonces, esto es una noción, pues ya, se empieza a estudiar en semestres más arriba de la carrera, es muy bonita, pero sale de, pues básicamente del estudio de los reales. Y por último, el cuarto tipo de estructura del cual voy a hablar son las sigmas álgebras y una cosa que se conocen como los espacios medibles. Entonces, decimos que X es un espacio medible si tiene una sigma álgebra. Y entonces, ¿qué es una sigma álgebra? Una sigma álgebra sigma también es un subconjunto de la potencia, del conjunto potencia del conjunto, y cumple unas propiedades que se parecen un poco a la topología, pero en realidad son distintas. La primera es que el vacío y el total siempre pertenecen a la sigma álgebra. La segunda es que si un conjunto pertenece a la sigma álgebra, su complemento pertenece a la sigma álgebra. Y la tercera es que si tenemos una colección numerable de conjuntos contenidos en la sigma álgebra, entonces su unión pertenece a la sigma álgebra, ¿no? Si ven la relación con lo anterior, en la topología teníamos cerrado bajo uniones arbitrarias y cerrado bajo intersecciones finitas. Y aquí tenemos cerrado bajo complementos y cerrado bajo uniones numerables. De esas dos se puede probar que también está cerrado bajo intersecciones numerables, pero bueno, eso no se pide en la definición de sigma álgebra. Y entonces, algo muy bonito, que fue de lo que se dieron cuenta Borel, Lebesgue y varios matemáticos franceses a principios del siglo pasado, es que siempre que tenemos una topología, podemos generar como la sigma álgebra que contenga esa topología. Y esa sigma álgebra resulta que es súper interesante para estudiarse, particularmente en los reales y en muchos puntos que ustedes ya conocen, pero en general es muy interesante de estudiar, tanto que se le puso el mismo nombre de Borel. Entonces, por eso se define la sigma álgebra generada a partir de una topología tau como B tau, y esa es la sigma álgebra de Borel. Se define. Y entonces, nada más quería como rápido hacer esta revisión de las cuatro estructuras que son, a mí me parecen bien interesantes a lo largo de la carrera de todo matemático. Tenemos la norma, luego toda norma genera una distancia, luego toda distancia genera una topología,
y luego toda topología genera una sigma álgebra. Entonces, podemos hablar de cierta manera un poco vaga de que cada uno de los conceptos que fui enlistando generalizan al previo, ¿no? Las sigma álgebras generalizan cierta idea de topología, la topología generaliza cierta idea de distancia, y la distancia generaliza cierta idea de norma. Entonces, bueno, si ya tenemos esto, quería hacerles como un diagramita de entonces de dónde salen los espacios de Banach, ¿no? Son de los que yo voy a hablar. Entonces tenemos la noción de espacio vectorial, tenemos también la noción de espacio métrico, de los que ya les hablé. En medio está la noción de espacio normado, ¿no? No todo espacio vectorial que tenga una métrica es un espacio normado, pero sí todos los espacios normados son a su vez espacios vectoriales y además generan una métrica, una distancia. Adentro de los espacios normados hay unos espacios muy especiales, que son los que a mí me van a interesar hablar hoy, que son los espacios de Banach separables. Entonces, los espacios de Banach separables son tipos de espacios normados, son, desde mi perspectiva muy subjetiva, los más bonitos de los espacios normados que hay. Entonces, pues, ¿cuál es la definición? Decimos que X es un espacio de Banach si es un espacio vectorial normado y su norma genera una métrica completa. ¿Qué significa que la métrica sea completa? Significa que, como ya saben, seguramente si ya llevaron análisis, que toda sucesión de Cauchy converja. O sea, que las sucesiones de Cauchy son sucesiones que se van acercando mucho los puntos entre sí, y que converjan significa que se van acercando mucho a algo, a un punto. Entonces, la noción de espacio de Banach es que podemos trabajar en un lugar donde como que no hay huecos. O sea, como que siempre, sí, como que no, las cosas no se nos escurren, ¿no? Sino sí nuestros lugares donde estamos estudiando sí están bien llenos. Y luego además la noción de espacio de Banach separable es que decimos que X es un espacio de Banach separable si la topología que genera su norma es separable. ¿Qué significa que una topología sea separable? Es una topología separable si contiene un conjunto denso numerable. Entonces, la noción de un conjunto denso es una noción típicamente de la topología, y es, pues, se puede decir, o es que cuando cierras el conjunto te da el total, o que siempre que tomas un abierto, puedes ahí encontrar un elemento del denso. Pues que sea numerable es eso, que es biyectable con los naturales, que no es tan grande, o sea, que no es, que aunque es infinito, usualmente, no es un infinito como el de los reales, o un infinito muy grande, sino es un infinito manejable de los naturales. Entonces, estas dos nociones, de la espacio de Banach, nos dice, pues eso, está bien lleno, y la noción de que sea separable nos dice como que no es tan grandote, ¿no? Que lo podemos estudiar simplemente con cosas numerables, podemos entender todas sus propiedades simplemente estudiando estos conjuntos densos numerables. Y entonces, pues juntas estas dos nociones, van a ser muy rico el análisis de los espacios de Banach separables. Son, yo siempre he dicho, como los únicos espacios de Banach que realmente entendemos. Como que los espacios de Banach en general no se entienden muy bien, pero los espacios de Banach separables son muy estudiados, muy entendidos, tienen muchísimas propiedades muy bonitas. Y aquí, otra cosa nada más que quería resaltar rápido de esta definición, es que muestra cómo ya empiezan a aparecer las estructuras de las que les hablé antes, ¿no? Para decir que un espacio es de Banach, tuvimos que apelar a la distancia, y que la distancia fuera completa, que es una noción de distancia, y para decir que fuera separable, tuvimos que apelar a una noción de topología. Entonces ya se empieza a ver cómo estas estructuras empiezan a jugar entre sí. Luego, aquí nomás tenía esta diapositiva como para mostrarles un poquito que, a pesar de que, como se ve en el diagrama de acá, los espacios de Banach separables no son tan generales, o sea, se pueden estudiar cosas más generales, como los espacios normados o los espacios métricos, sí, la mayoría de las estructuras que se estudian en análisis, al menos en la carrera de matemáticas, son espacios de Banach separables. Los reales, Rn, los complejos, Cn, los LPs, que son espacios de funciones p sumables, los LP grandotas, son espacios de funciones Lebesgue integrables, con un cociente. C0, que es el espacio de las funciones que convergen, de las asociaciones que convergen a cero. Y C0 grandota, que son las funciones continuas sobre un intervalo AB. Todos esos son espacios de Banach, separables. Entonces, ese diagrama que les puse antes es un poco... no ayuda mucho, porque en general sí son muy generales los espacios de Banach separables. Sí nos ayudan a entender muchas estructuras muy socorridas por los matemáticos. Bueno, ahora ya voy a pasar a la noción, que es la que a mí me interesaba en la tesis, que es la noción de un espacio de Banach universal. Entonces, puedo dar la definición y luego les platico de qué va. Entonces, se ha definido una clase de espacios de Banach separables. Decimos que un espacio de Banach separable X es universal para F si X pertenece a la familia y para cada espacio Y
que pertenezca a la familia, existe un operador acotado inyectivo E que va de Y en X. Entonces, déjenme nada más quedarme con esta parte. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Uno se puede tomar una F que sea una propiedad o una familia de espacios de Banach. Hay familias muy socorridas, como los espacios de Banach reflexivos, o los que tengo aquí abajo enunciados, que son los espacios separables débilmente compactos, que son particular, no me voy a meter mucho en la definición, pero son muy estudiados en la teoría de espacios de Banach. Los espacios con base de Schauder son súper estudiados. Las bases de Schauder son como generalizaciones de las bases de álgebra lineal, solo que no se pide que la combinación sea finita, ¿no? Ya se puede pedir que sea una serie que converja al punto y que la expresión como serie sea única. Y los espacios de Banach con dual separable, ¿no? También la noción de un dual también es muy estudiada en la teoría de espacios de Banach. Es el espacio de las funcionales lineales. Entonces, uno se puede tomar cualquiera de estas familias F y preguntarse si existe algún elemento de esa misma familia, como que se coma a todos. O sea que si yo me tomo cualquiera otra de la familia, hay un operador lineal inyectivo y continuo, que como que toma a cualquiera de estos, como que los mete, como que encuentra una copia de todos estos aquí adentro. Entonces, por eso se llama universal, porque como que es universal en el sentido que tiene una copia de todos los de abajo. Y pues sí, la idea de operador lineal acotado inyectivo son los morfismos que trabajamos aquí, ¿no? Son los morfismos de espacios de Banach. Y luego, cuando F es la clase de todos los espacios de Banach separables, simplemente decimos que X es universal, ¿no? O sea, cuando es universal para todos de los que estamos hablando, no decimos que es universal para todos, simplemente decimos que es universal. Ya. Entonces, esta es la noción que a mí me interesaba estudiar en mi tesis, y ahorita les voy a platicar un poquito de por qué me interesaba tanto. Entonces, me interesaba tanto porque tiene una historia bien bonita, y es relativa a algo que se conoce como el libro escocés. Entonces, para esto hay que estudiar un poquito de quién era Banach y qué es lo que estaba haciendo. Banach era un polaco a principios del siglo pasado, que era así un genio. Fue casi autodidacta, él desarrolló, básicamente solo empezó y llevó mucho desarrollo la teoría de los espacios que llevan su nombre. Entonces él estaba en una pequeña ciudad en Polonia, y ahí tenía como su grupo de estudios, ¿no? Estaban Steinhaus, que era su maestro, estaban Mazur y Ulam, que son sus dos estudiantes más famosos. Ulam, de hecho, estuvo en el proyecto Manhattan, y Mazur fue quien luego recuperó este libro escocés del que les voy a hablar. Entonces, ellos tenían su seminario, donde hablaban pues, de cosas de matemáticos, y luego, después de tener su seminario, siempre se iban a un café a jugar ajedrez. Entonces, cuentan las historias que Banach nunca jugaba ajedrez, entonces se sentaba a ver otras personas jugar ajedrez y los criticaba, ¿no? Les decía, aquí le moviste mal, aquí mejor hubieras hecho esto. Y mientras estaban jugando ajedrez, iban platicando de lo que vieron en su seminario de matemáticas. Y ahí pues luego se les ocurren ideas o preguntas o cosas que hablar sobre su seminario. Y al principio escribían así en las mesas del café, escribían así como preguntas que les surgían o resultados que se les ocurrían en el momento o así. Y luego la esposa de Banach escuchó esto y dijo, ay, ese Stefan Banach, ¿cómo se le ocurre andar escribiendo en las mesas del café? Y le regaló un cuadernito que se convirtió en libro escocés. Y se llama libro escocés porque el café a donde iban se llamaba el café escocés, a pesar de que estaban en Polonia. Entonces, en este cuadernito iban escribiendo los problemas que se les ocurrían, las preguntas que se les ocurrían relativas al seminario del que venían, y había algunas preguntas que ellos no se daban cuenta que estaban tan complicadas que les ponían un premio ahí abajo. Decían, quien resuelva esto le regalamos una cerveza, o le regalamos un pastel, o le regalamos un ganso, o le regalamos algo. Y ese cuaderno lo puede revisar cualquiera de los que iban al café. De hecho, luego cayó la Segunda Guerra Mundial. El libro como que se perdió un tiempo, luego lo recuperó Mazur y lo publicó. Y hasta la fecha todavía hay gente que está tratando de resolver problemas de ese libro. Cuentan, si no mal recuerdo, que un investigador del Instituto de Matemáticas de aquí en la UNAM hace no muchos años resolvió un problema de ahí. Y también cuentan que Pierre Enflo en los 70s, si no mal recuerdo, resolvió un ejercicio, un problema, que decía que a quien lo resolviera le iban a regalar un ganso, y Mazur se encargó de regalarle un ganso. Entonces, bueno, este libro es como los famosos 20 problemas de Hilbert, ¿no? Es como un libro al que recurren mucho los matemáticos para resolver ahí preguntas que hay. Una de las preguntas que hay ahí es justo la pregunta 49, que pregunta sobre qué clases
de espacios de Banach sobre qué familias de espacios de Banach existen espacios universales. Particularmente preguntas sobre las tres que ya les platiqué, ¿no? Tres que mencioné ahí arriba, pero no se puede hacer la pregunta en general. ¿Para qué clases existen espacios universales de Banach? Y esa era como una de las preguntas que yo quería discutir en la tesis. Y bueno, ¿cómo se resuelve esa pregunta? Entonces, hay varias maneras de resolverlo. La que yo hice en la tesis es la que a mí más me gusta y la que necesita justo construir un espacio para los espacios de Banach separables. Entonces, ¿cómo se resuelve? Se resuelve usando una cosa que se conoce como teoría descriptiva de conjuntos. Pero la teoría descriptiva de conjuntos estudia tanto propiedades de los conjuntos polacos como la complejidad de subconjuntos en diversas jerarquías. Ahora te voy a decir quiénes son los conjuntos polacos y de qué jerarquía estoy hablando. Entonces, quería como platicarles que al principio, como la plática, como que más bien hablé de teoría de espacios de Banach, ahora quería hablar de teoría descriptiva. Entonces, la teoría descriptiva, una de sus cosas más bonitas, o de sus como joyitas que estudió, fue el conjunto de Cantor. Este no es el conjunto de Cantor que tal vez ustedes conozcan, que está en los reales, sino es un conjunto de Cantor de sucesiones, que en realidad es isomorfo, es biyectable con el de los reales y cumple las mismas propiedades. Entonces, el de las sucesiones, que van después de omega, o de los naturales en el 0, 1, y este conjunto se le puede dar una topología a partir de unos conos que se estudian en esta teoría, que la hace una topología metrizable, separable, y además lo hace compacto. Y el hecho de que sea compacto va a ser muy importante. O sea, este conjunto, además uno se puede fijar en todas las funciones continuas que vayan de este conjunto en los reales. A este conjunto se le puede dar una norma, que es la norma del supremo. Básicamente es, como este conjunto es compacto, toda función continua sabe que manda compactos en compactos. Entonces la imagen del Cantor bajo una función continua va a ser compacto. Por el teorema de Heine-Borel, esto es cerrado y acotado. Y entonces como es acotado, en los reales tiene un supremo. Entonces, uno se fija en el supremo de los valores absolutos de estas funciones en R. Y a eso uno le llama la norma de la función. Entonces eso se puede probar que es un espacio de Banach separable. El hecho de que esa cosa sea una norma es fácil de probar. Que sea completa es un resultado clásico de los espacios de Banach. Y que sea separable es una consecuencia del teorema de Weierstrass, que dice que los polinomios sobre un intervalo son densos en las funciones continuas y pues que los polinomios son numerables. Entonces, este conjunto, el conjunto de las continuas sobre el Cantor, va a resultar que, de hecho eso lo probó Banach en su momento, que es universal para los espacios de Banach separables. O sea, este espacio contiene a todas las funciones, a todos los espacios de Banach separables, como con una copia allá adentro. La prueba, y ahorita la voy a hacer un poquito más rápida, aquí la tenía como muy detallada, pero ya ocupé mucho tiempo. Y entonces, pues básicamente lo que hace es usa un montón de resultados clásicos de la teoría descriptiva, usa el cubo de Hilbert, y luego usa algunos resultados sobre homomorfismos, justo para probar que existe esta función inyectiva. Entonces, justo existe un operador acotado inyectivo de cualquier espacio de Banach separable en el conjunto de las funciones continuas sobre el Cantor. Y pues básicamente lo que dice es que justo las funciones continuas sobre el Cantor es un espacio universal para todos los espacios de Banach, o Banach separables, o universal nada más. Entonces, una vez que ya tiene ese teorema, que es un teorema importantísimo, que probó Banach, uno se puede preguntar, ¿podemos usar este hecho para estudiar la existencia de otros espacios de Banach universales para clases F específicas? O sea, si ya tenemos un espacio que tiene ahí metido a todas las copias de todos los espacios de Banach separables, podemos como fijarnos en los subespacios de este espacio de Banach y de alguna manera hacerles algo para probar que son universales para ciertas familias de espacios de Banach. Pues la respuesta es curiosamente que sí. Y eso sale una vez más estudiando teoría descriptiva de conjuntos. Entonces, la idea que se le ocurrió a Bossard, que es un matemático de finales del siglo pasado, fue estudiemos los conjuntos cerrados de las continuas sobre el Cantor. Pues, ¿por qué los conjuntos cerrados? Pues él básicamente se dio cuenta de dos resultados que ya existían en las matemáticas. El primero es un resultado de la teoría de espacios de Banach, y dice que si X y Y son espacios de Banach, y tenemos una T que va de X en Y es un operador acotado, entonces la imagen de X bajo T va contenido en Y es cerrado en Y. O sea, todas las imágenes de espacios de Banach bajo operadores acotados son cerradas.
Eso es un resultado de la teoría de espacios de Banach. Y luego un resultado de la teoría descriptiva dice que el conjunto, que se denota así, F de las funciones continuas sobre el Cantor, que son los conjuntos cerrados contenidos en las continuas sobre el Cantor, ese acepta una estructura de sigma álgebra muy interesante. Y ahorita les voy a decir qué quiero decir con muy interesante. Entonces, una vez más voy a hacer un diagramita. Ya había hablado de los espacios medibles. Les había dicho que toda topología genera un espacio medible. Entonces, solo ciertos espacios medibles están generados por un espacio topológico. Luego, solo ciertos espacios topológicos están generados por un espacio métrico. Y adentro de los espacios métricos están los que ya había hablado, que son los espacios polacos. Entonces, cuando dije que era muy interesante, a lo que me voy a referir es que la estructura de sigma álgebra del espacio medible está generada por una topología, y la topología de ese espacio está generada por un espacio polaco. O sea, es una topología que se llama topología polaca. Entonces, ¿qué es un espacio polaco? Pues hay que, para definir un espacio polaco, hacer como lo mismo que hicimos con los espacios de Banach separables, pero ahora con los espacios métricos. Entonces decimos que X es un espacio completamente metrizable, si es un espacio topológico y su topología está generada por una métrica completa. Donde una métrica completa era lo mismo que ya hemos dicho antes, ¿no? Que toda asociación de Cauchy converge. Y lo decimos que X es un espacio polaco si es completamente metrizable y es separable. Entonces, ser separable es lo que ya había dicho que era separable. Entonces, básicamente, como que los espacios completamente metrizables son el análogo a los espacios de Banach, y los espacios polacos son el análogo a los espacios de Banach separables. De hecho, aquí queda claro con las definiciones que todo espacio de Banach separable es un espacio polaco. Y también es muy bonito porque los espacios de Banach, los espacios polacos, lo están estudiando otros polacos. No lo estaba estudiando Banach, lo estaba estudiando Kuratowski, Sierpiński y Tarski. Y como que platicaba con Banach un poco, pero no se dieron cuenta hasta un tiempo después como de toda la relación que había entre las dos teorías que estaban desarrollando, que es un poco de lo que he querido como expresar en lo que va de la plática. Entonces, luego ya quiero definirles como con un poquito más de calma qué es ser una sigma álgebra muy interesante. Entonces, eso tiene que ver con qué significa ser un espacio de Borel estándar. Entonces, X es un espacio de Borel estándar, es un espacio medible, y su sigma álgebra está generada por una topología polaca. Es lo que les dije hace rato, ¿no? Que esa sigma álgebra no fuera como cualquier sigma álgebra, sino fuera generada por una topología, y la topología fuera generada por una métrica, que fuera una métrica de un espacio polaco. Luego hay un teorema que dice que si X es un espacio polaco, entonces existe una sigma álgebra en el conjunto de los conjuntos cerrados sobre esa X, que lo convierte en un espacio por el estándar. O sea, si tú eres polaco aquí abajo, el conjunto de todos tus conjuntos cerrados aquí arriba tiene una sigma álgebra generada por una topología polaca. O sea, ahí, al conjunto de los conjuntos cerrados le puedes dar una topología. La topología es súper bonita, pues es polaca, y genera una sigma álgebra. Y entonces, como corolario de ese, tenemos que, como el espacio de las funciones continuas sobre el Cantor es un espacio de Banach separable, y todos los espacios de Banach separable son polacos, tenemos que, si X es un espacio de Banach separable, entonces existe una sigma álgebra en los subespacios vectoriales de X, que además son cerrados, que lo convierte en un espacio de Borel estándar. O sea, todo espacio polaco, todo espacio de Banach separable, tiene en sus subespacios cerrados y vectoriales una sigma álgebra con la que lo podemos estudiar. Entonces, si me van siguiendo hasta aquí, podemos interpretar como todo lo que hemos dicho, como sin ampliar tanto los resultados, con palabritas. Entonces, si X es un espacio de Banach separable, al ser las continuas sobre el Cantor universal, eso fue lo que ya he platicado que probó Banach, X tiene una copia de... Perdón, las continuas sobre el Cantor tienen una copia de X, el cual es un subespacio vectorial cerrado, ¿no? Y ya había dicho que como tienes una copia, ¿qué significa? Que tienes un operador lineal y continuo que te mete a aquí adentro. Y como todos esos lo meten de manera cerrada, entonces tienes una copia de todos los espacios de Banach aquí como un subespacio vectorial cerrado. Y luego, si X es un subespacio vectorial cerrado de las continuas sobre el Cantor, entonces X es un elemento del espacio de Borel de los subespacios cerrados de las continuas sobre el Cantor. O sea, si tú eres un subconjunto que es un espacio vectorial cerrado de las continuas sobre el Cantor, en el conjunto de los subs eres un elemento, ya no eres un subconjunto. ¿Eso qué significa?
que los subespacios de las subs de las continuas sobre el Cantor tienen una copia de todos los espacios de Banach separables como elementos. Este subs de las funciones continuas sobre el Cantor, que era este conjunto que tengo aquí, en lugar de con X con las continuas sobre el Cantor, ese, de alguna manera, como conjunto, tiene toda la categoría de los espacios de Banach separables. Entonces, este conjunto nos permite estudiar toda la categoría de espacios de Banach, ya no con herramientas de teoría de categorías, sino simplemente con herramientas de teoría de conjuntos, porque este ya es un conjunto al que yo puedo estudiar. Y no solo con herramientas de la teoría de conjuntos, sino con herramientas de la teoría descriptiva de conjuntos, lo cual es como lo impresionante. ¿Por qué? Porque si F es una familia de espacios de Banach, entonces podemos pensar a F como un subconjunto de este lugar, ¿no? Si F es una familia, pues, tiene toda una colección de espacios de Banach, pero todos los espacios de Banach los puedo ver como elementos de subs de las continuas sobre el Cantor. Entonces a F la puedo pensar como un subconjunto de S. Y la teoría descriptiva me permite estudiar la complejidad de los elementos de la sigma álgebra de Borel, e incluso de una cosa que se llama la jerarquía proyectiva, que son conjuntos todavía más complejos. O sea, la teoría descriptiva me permite estudiar subconjuntos de cosas donde yo tenga una sigma álgebra de Borel, o sea, de lugares donde sean espacios de Borel estándar. Luego, podemos estudiar qué tan complejas son propiedades como los espacios de Banach separables débilmente compactos, los espacios de Banach con base de Schauder y los espacios con dual separable. A todos estos los puedo ver como una F, está contenida en los subs de las continuas sobre el Cantor. Y entonces me puedo preguntar, ¿tú qué tipo de conjunto eres? ¿Eres un conjunto complicado, o sea, no muy complicado, que son los que se conocen como borelianos? O si eres un conjunto un poco más complicado y estás en la jerarquía proyectiva y me puedo preguntar si eres analítico o coanalítico o incluso estás más arriba en esa jerarquía. O sea, la teoría descriptiva de conjuntos me permite estudiar la complejidad de estas propiedades que yo puedo definir en la teoría de espacios de Banach. Y entonces, es lo que significa es que subs de las continuas de C permite estudiar la complejidad de varias propiedades de los espacios de Banach. Y resulta que la complejidad de estas propiedades nos dice mucho sobre la existencia o no de espacios universales para justo esas propiedades. O sea, las propiedades de ser débilmente compactos, de tener base de Schauder, de tener dual separable, se pueden como jerarquizar en estas jerarquías. Y qué tan arriba o qué tan abajo estás en esa jerarquía me termina hablando de si tienes un conjunto universal o no. Entonces ya nada más para concluir rápido, ¿esto qué significa? Que la teoría de espacios polacos y la teoría descriptiva que desarrollaron otros polacos en su momento, a principios del siglo XX, ayuda a resolver preguntas que había planteado Banach en el libro escocés. Bueno, Banach, Masur y Ulam en el libro escocés. Entonces como que todo se quedó entre amigos, ¿no? Todo se quedó adentro de Polonia. Y entonces las distintas teorías que estaban desarrollando los polacos ayudaron a resolver las preguntas. Y creo que si siguieron más o menos lo que dije aquí en la plática, esto lo que significa es podemos sistematizar las preguntas de Banach. No podemos simplemente, como se trató de hacer en algún momento cuando estaban tratando de resolver la pregunta 49, como plantear el problema de la existencia de espacios universales por separado, sino decir como no, vamos a tratar de sistematizarlo con esto de la teoría descriptiva y podemos como responder varias de estas preguntas como de golpe. Y pues básicamente eso es lo que hago en mi tesis. Construyo subs de las continuas sobre el Cantor, estudio la jerarquía de estas cosas y muestro que no existen ciertos espacios universales de Banach. Pues espero me hayan seguido, espero no haber como dicho cosas demasiado complicadas y que por lo menos algo se haya quedado. Y si no, pues ahorita a ver si en las preguntas puedo responder las dudas que tienen. Muchas gracias. Bueno, los invitamos a que nos manden sus preguntas. Si quieren escribirlas en el chat o quieren alzar la mano o interrumpir abriendo su micrófono, está bien. ¿Sí? ¿No? Bueno, primero te felicitamos. Muy bonita tu tesis. Se ve que dominas muy bien tu tema. Y pues mientras esperamos las preguntas. A ver. No veo manos levantadas todavía. Pero yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo es que tú elegiste ese tema?
Claro, puedo platicar un poco más de la idea. Lo que a mí me gustaba cuando estaba estudiando un poquito la carrera fue, pues empecé a tomar varios seminarios, ¿no? Que todos en la carrera en algún momento empezamos a tener. Y noté como ciertas conexiones entre las áreas que estaban estudiando. En particular estaba tomando análisis, creo que era 3, y estaba tomando un seminario de teoría de conjuntos, que era sobre teoría descriptiva. Y empecé a notar como muchos vínculos entre, bueno, luego tomé además otros seminarios de álgebra. Entonces empecé a notar como vínculos en las materias que estaba tomando, pues porque creo que nos pasa mucho como estudiantes, ¿no? Que tomas una materia y a la hora siguiente pues, tomas otra y ves como que hay algunos resultados que se parecen, están hablando como de objetos similares. Yo creo que yo le pregunté a mis maestros, oye, ¿y esto que estamos viendo aquí se aplica en esta otra materia que estoy tomando? No sé, yo creo, suena a que sí, pero yo no sé, yo como que doy mi materia y quién sabe si tengo muchas aplicaciones, no me he puesto como a pensarlo tanto. Y entonces pues me empezó a interesar, entonces fue que me acerqué con Carmen y le dije, oye, es que sí me interesa mucho esto, a ver si podemos encontrar como alguna relación entre estos temas. Y entre buscar y buscar encontramos un libro que básicamente, o sea, lo que les platiqué en la tesis es como el capítulo 1 del libro. Entonces, pues eso, pues me fijé cuáles eran los temas que me gustaban y traté de encontrar vínculos entre ellos y ir como más allá de lo que estaba viendo en mis clases. Así fue como llegué a este tema. Bueno, y de lo que en el transcurso de la realización de tu tesis, ¿qué fue lo que se te hizo más fácil y qué fue lo que se te hizo más difícil? Lo más fácil fue eh, un poco, o sea, siento que hay un momento, como es como lo bonito de escribir matemáticas, ¿no? Que hay un momento creativo, como en el que te pones como a jugar con las ideas con las que estás trabajando, con los resultados, con... Entonces, ahí es cuando sí me daba cuenta que me gustaba de lo que estaba hablando, ¿no? Como que te pones a jugar con los objetos, con los elementos, con las cosas que encuentras allí. Y a veces, o sea, me acuerdo que una vez así estaba como demostrando un resultado y sí le dije a Carmen, oye, es que creo que podemos probar una versión un poquito más general, nada más como está padre, ¿no? Sale bonito. Y como que me dijo como, no, ese resultado es como clásico, no puede ser que hayas encontrado como una versión tantitito más general. Y le digo, no, sí, mira, de hecho está en este otro libro, ni siquiera la prueba, pero la prueba se puede dar muy rápido. Y pues ya, al final salió la prueba y sí se puede ver como un resultado un poquitito más general. Entonces, eso era como lo bonito, como jugar con las cosas que te parecen. Y lo difícil es, creo que primero es encontrar un tema que te guste y que de verdad te quieras dedicar como un año a escribirlo. Y lo otro es como la constancia, o sea, como decir, sí voy a estar aquí un año dedicándome solo a este tema y escribiendo sobre esto y buscando tiempo en todas las cosas que tengo que hacer para sentarme a escribir y entender las cosas de las que estoy hablando. Pues creo que lo difícil es como la constancia. Y ya que terminas, pues es muy bonito justo ver que todo ese año que estuviste trabajando eh, rinde frutos en lo que al final escribiste. Ah, bien. Tenemos una pregunta de Rocío. ¿Quieres abrir tu micrófono, Rocío, o leo tu pregunta? Bueno, no la abre. Pregunto yo. Dice que si en la actualidad sigues estudiando los espacios de Van. En la actualidad quiero hacer eso, sí. Ahorita no estoy estudiando un posgrado en matemáticas, pero sí quiero. El problema es que justo, o sea, como que quiero hacer como lo mismo que hice en mi tesis, ¿no? Que es como usar teoría de conjuntos o cierta parte de la teoría de conjuntos para hacer análisis o para estudiar espacios de Banach. Y entonces necesitas como alguien que sepa mucha teoría de conjuntos y mucho análisis, o dos personas, una que sepa una cosa y la otra que sepa otra. Entonces yo tuve la muy buena fortuna de en la licenciatura encontrar justo a Carmen, que sabía muchísimo análisis, y a David Mesa, que sabía muchísima teoría de conjuntos. Entonces entre los dos me ayudaron como a escribir la tesis, ¿no? Y ahora que estoy pensando hacer un posgrado, pues justo necesito como encontrar a una persona que sepa las dos, o dos personas que cada una esté dispuesta a como ayudarme con algo. Entonces en eso estoy batallando, pero sí lo sigo estudiando, sí sigo como a veces leyendo como algunas cosas sobre los de Banach y son súper bonitos. Todavía sigo encontrando como cosas que me maravillan de ellos. Sí, todavía los trabajo con mucho gusto. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, no, no veo preguntas. Voy a hacer. Ah, sí. Laura. Sí, sé que estudiaste economía
Bueno, ¿estás haciendo el posgrado en economía? Ajá, ¿sigues? Ya lo terminé, sí. Ya lo terminaste y te sirvió esta parte de estudiar economía relacionada con matemáticas y además estudiaste filosofía, ¿no? Sí, ¿Te sirvió? sí, ¿Podrías, sí qué podrías sirve. aconsejar a los alumnos para el estudiar doble carrera o Sí, no? Ujú. sirve a veces y a veces también es un poco en detrimento. O sea, te sirve mucho porque las matemáticas que aprendes en la facultad y como la formalidad que adquieres y el dominio de la matemática en general es mucho más de lo que vas a encontrar en casi cualquier economista, ¿no? Entonces sí, cuando, no sé, yo me acuerdo con mis compañeros de la maestría, que luego tenemos que escribir, sobre todo estudiar la manera como se echa la microeconomía contemporánea, como muy matematizable, es como básicamente cálculo aplicado. Entonces a ellos les costaba mucho ciertas cosas de funciones derivables, de funciones continuas, de no sé qué, y para mí esto era como de, esto es cálculo 3, ¿no? Esto es súper sencillo, esto ya lo tengo bien dominado. Entonces ellos sí se sorprendía, ¿no? O sea, de cómo es que entiendes tanto, y yo era como, bueno, es que a mí lo que me falta es como saber interpretarlo como economista. Sí sé las matemáticas, cómo están y cómo funcionan y todo, sí lo puedo manejar muy bien. Y también había un poco, como la parte buena, la parte mala era que también uno como matemático a veces como que le salen un poquito ronchas de, no, es que estás como sobreinterpretando las matemáticas, no estás diciendo que a partir de lo que dijiste se siguen cosas que no es cierto, o sea, necesitabas más hipótesis o no, no es eso lo que los matemáticos queremos decir cuando decimos que es continuo, decimos que es derivable, o decimos, no es lo que tú estás entendiendo. Pues sí, un poco mi paso por la maestría en economía fue un poco como relajarme mucho y decir como, bueno, ya que los economistas lo interpreten y que lo vean como ellos quieran. Entonces sí sirvió y sí me decían mucho en la maestría en economía como de, qué bueno que estudiaste matemáticas, tú puedes hacer como más cosas que los chavos de economía no pueden, justo porque dominas muchas más herramientas. Entonces, si están pensando estudiar un posgrado, economía es una buena opción. Si no les gusta tanto la parte abstracta y la parte formal y quieren más como aplicaciones a la vida real, economía ofrece muchísimo. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, pues yo nada más quiero felicitar a Luis David. Su tesis, como bien lo dijo Roxana, es muy interesante. Todo lo que nos platicaste lo dijiste de una manera muy digerible, muy bonito y sí se ve que te apasiona y que le dedicaste el tiempo suficiente, ¿no? Al desarrollo de tu tesis. Entonces, felicidades a ti y a tu tutor. Muchas gracias. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando estén buscando un tema de tesis, buscan lo que les apasiona y justo que puedan decir, como, voy a estar un año o lo que necesite estudiando esto, y aunque a veces me desespere y a veces me enoje, porque todo nos pasa en algún momento de la investigación, como que sí, eso, que se les haga bonito, con eso ya tienen la mitad de la tesis hecha. Bueno, muchas gracias. Sí, es un muy buen consejo, la verdad. Eso de buscar que nos apasione. Este, yo me sumo a las felicitaciones sobre tu trabajo y sobre tu exposición. Fue muy, muy clara. Tú hablaste un poquito de que lo abordaste desde el tema de que querías hablar de los conjuntos, ¿no? De la teoría descriptiva. ¿Qué otra forma de aproximarse a los universales hay, ¿no? O sea, la, Ajá, la normal de análisis. exacto. O sea, sí, como una de las primeras cosas que se probaron en esta aproximación con los universales fue lo que hizo Slenk. Y Slenk, como lo hizo, fue como en lo chiquito. O sea, él se estaba preguntando si había un universal para los espacios con dual separable. Entonces, lo que hizo fue construir una cosa que se llama el índice de Slenk, que es una cosa para el espacio dual de los espacios de Banach, y lo estudió y metió ahí un poquito de ordinales. Nada más ahí probó como que eventualmente los ordinales aparecían demasiados ordinales, que era una contradicción con cómo funcionan, y ya entonces dijo, no pueden existir un espacio de Banach universal. Lo hizo como lo chiquito, ¿no? Como estudiando, como los espacios de Banach, viendo cómo son y qué les pasa y no sé qué. Y pues sí, creo que esta aproximación es como desde arriba, ¿no? O sea, como vamos a construir toda una estructura para estudiar estas cosas, una estructura así bien fuerte,
Ya con eso como que los tenemos bien agarrados y ahí sí ya sabemos cómo se mueven, qué les pasa. Entonces la de Slang no usaba teoría descriptiva, era con puras herramientas del análisis, pero solo descubrió pues, eso, que no existe ese universal. Y con esta pues, sí puedes estudiar muchos otros universales, y si hay, si no, y cuándo, por qué. Ok, muchas gracias de nuevo. Este, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Eh, si no, bueno, aprovecho para invitarlos a seguir asistiendo a este seminario de divulgación de tesis. Es un evento quincenal. Si quieren informes o si quieren exponer su tema o conocen a alguien que le interese exponer el tema, pues son bienvenidos para enviar un correo a esta dirección eh, para poder agendar su charla, ¿no? También los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, en el Seminario de Divulgación de Tesis, así lo pueden encontrar. En él van a poder encontrar las próximas charlas y, y- y, pues alguna información del seminario que nos parezca interesante, ¿no? También nos pueden seguir en el canal de YouTube. También si lo buscan Seminario 2 Divulgación de Tesis. Y en este canal de YouTube subimos todas las pláticas, en esta va a aparecer la plática de Luis. Y entonces, si se perdieron alguna o les interesa algún tema en específico, pues pueden revisarlo eh, en este canal. Y pues no me queda más que invitarlos a la siguiente plática, que será el 18 de noviembre, que nos dará Claudia Silva y nos hablará sobre un viaje hamiltoniano a través de las aceleraciones regulares del plano hiperbólico. Y pues muchas gracias por haber asistido y los esperamos.